Recording is on. Ok, entonces estábamos en, ya no sé dónde me quedé, en el En collage, el collage. en el collage. Muchas gracias. Bueno, les decía que para la noticia 2, entonces es importante que busques imágenes de cómo es afectada la biodiversidad por el conflicto socioambiental, ¿sale? Retomando el ejemplo de las enfermedades presentes en la población como conflicto socioambiental derivado de un problema de contaminación del agua, voy a buscar imágenes que reflejen cómo puede ser afectada la salud de las personas por ese tipo de contaminación, ¿sale? Recuerden, nosotros las personas estamos dentro de un ecosistema, pertenecemos a ese ecosistema. Por ahí, si consultaron la información que les dejé en la sección de avisos, ahí les incluí los tipos de ecosistema y muchos se pudieron dar cuenta que hay un tipo de ecosistema que es el ecosistema urbano, en el cual pues la mayoría de las personas ya habitamos, ¿sale? Ese ecosistema, bueno, es el que tendríamos que estar identificando para la mayoría de los casos en los que ustedes tienen que identificar las características del ecosistema. Entonces, nosotros somos parte de ese ecosistema. El siguiente punto, que es el punto número 6, nos dice que se tiene que desarrollar una nota titulada Nota de ¿Sabías qué? Y esta habla sobre la legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude para minorar el conflicto social reportado en la noticia 2. Pueden apoyarse en los sitios web legislación del agua legislaciondeagua.org.mx y leyes y normas del sector medio ambiente del gobierno de México. ¿Ok? Ahí tienen ustedes los dos enlaces y lo único que tienen que hacer es incluir aquellas normas o leyes que se relacionen y que ayuden a dar solución o a minorar tanto el conflicto socioambiental como el problema ambiental. Entonces, si ustedes tienen un problema de contaminación del agua, van a buscar una norma o una ley que les ayude a dar solución o a minorar esa contaminación del agua. Lo mismo para el conflicto ambiental. Si ustedes, volviendo al ejemplo, si ustedes tienen problemas de alguna enfermedad provocada por algún tipo de, de contaminación por metales pesados, bueno, van a buscar una ley o una norma que les ayuden a regular la calidad de agua que consumen las personas, la calidad de agua potable que consumen las personas en cuestiones de metales pesados, ¿sale? Como les decía la sesión pasada, con que ustedes lean el título de la norma o de la ley, se van a dar cuenta para qué es útil o en qué está enfocada. ¿Sale? Entonces ahí van ustedes a seleccionar, ¿sabes qué? Esta ley me dice que habla de los máximos permisibles de metales pesados en el agua. O si las personas presentan problemas gastrointestinales, tenemos esta otra ley que nos indica que está monitoreando, sirve para monitorear los coliformes fecales en agua potable también, o agua envasada también, ¿no? Podría ser. O esta otra ley que nos sirve para estar verificando los límites máximos de contaminantes que se vierten a los ríos o a las lagunas o a los cuerpos de agua federales o nacionales, ¿no? También ahí les va a decir. Entonces, ustedes van a seleccionar nada más aquellas leyes que les ayuden a dar solución a
lo reportado en las noticias 1 y 2. Y por último, en su mural van a incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. Aquí, nuevamente, importante, no confundan el término optimización del uso del agua con evitar la contaminación del agua, ¿sale? Optimización del agua es darle el mayor número de usos al agua antes de desecharla, ¿ok? Toda acción que se realice sobre o realizando, que se realice haciendo un reciclaje de agua, son acciones que van enfocadas en la optimización del uso del agua. Toda acción que se realice para ahorrar agua es una acción que se enfoca en la optimización del uso del agua. A diferencia de que toda acción que se realice para evitar el consumo de agua, contaminación del agua, por ejemplo, el uso de productos biodegradables o el uso de, ¿qué otra podría ser? El uso de la separación de basura, por ejemplo. Esos son acciones que van enfocadas a evitar la contaminación del agua y no a su optimización, a la optimización de su uso, ¿vale? Entonces, recuerden, aquí son 5 acciones enfocadas en la optimización del uso del agua, no en la contaminación del agua. Así que olvídense de la contaminación del agua y enfóquense en la optimización del uso del agua. Espero no causarles más confusión. Estoy tratando de ser en este punto lo más claro porque muchos de sus compañeros al fin y al cabo acaban confundiendo estas dos cosas. ¿Alguna duda hasta aquí? Sin dudas, asesor, gracias. Ok, gracias. En el punto número 2 general nos dice lo que va a ir integrado en el procesador de textos y lo primero que solicitan son sus datos de identificación, su nombre, su grupo y el nombre de su asesor virtual. Después le solicitan que coloquen el enlace a su mural digital y nos dice que tienen que asegurarse de compartir correctamente este enlace a su mural digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. También se pueden apoyar para esto en los enlaces que están ahí en el apartado que necesito. Por último, ya saben, en una hoja aparte, al final de su documento van a incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa Línea C. Recuerden, tienen que cumplir tanto con la estructura como con el formato, ¿sale? El formato que llevan es el formato de sangría francesa. Ojo aquí, el enlace que llevan todas sus fuentes de consulta es parte de la estructura. Así que digamos que ponen el último dato de la estructura que debe de llevar, por ejemplo, el año en que se publicó, ¿no? Muchas veces lo que hacen es poner ese último dato, ponen un punto y aparte en otro renglón ponen el enlace, ¿sale? Y el enlace es parte de toda su estructura. Así que recuerden, ese enlace va inmediatamente después del último dato que va en la estructura que le están pidiendo, ¿sale? Si su último dato es la fecha en que se está publicando esa fuente de consulta, ahí inmediatamente después del punto que van a colocar, después de la fecha, va, el enlace que les va a llevar o que nos va a llevar a esa fuente de consulta, ¿sale? Ya seleccionan todo y después aplican su formato de sangría francesa. En el punto número 3 general nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera o en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Disculpa, asesor, las noticias las podemos tomar también en cuenta de alguna red social.
las pueden tomar de alguna red social, pero recuerden que deben de cumplir con ciertos criterios: el autor, el año, fecha de publicación, y obviamente el portal donde lo están publicando, ¿sale? ¿Por qué? Porque si ustedes toman de alguna red social, no una tal cual una noticia, sino un comentario, ahí no tienen una fuente fiable de información, ¿ok? Recuerden que las fuentes de información deben de cumplir con ciertos criterios. Es como, por ejemplo, si yo agarrara mi Twitter y yo publicara: el día de hoy se presentó no sé, se contaminó tal río porque, y ya yo nada más eh, de así la información sin ningún tipo de sustento adicional, a diferencia de un reportaje que se realiza con fotos del lugar, con información del lugar, con entrevistas quizá a las autoridades, entrevistas a las personas que están siendo afectadas en ese lugar. Recuerden que eh, ese tipo de puntos son los que precisamente le dan fiabilidad a las noticias, ¿ok? Entonces debe de cumplir con ciertos criterios, ¿vale? No olviden esa parte, no nada más pueden retomar comentarios, porque ahí sí no va a ser válido. Bueno, gracias, asesor. Por nada, ¿alguna otra duda? Perlas, dudas, ¿todo bien? Ok, bueno. Entonces, antes de pasar al ejemplo de la gráfica, recuerden, este es un ejemplo de un collage. Ahí tenemos diferentes especies, se puede interpretar de diferentes formas, pero creo que es un ejemplo claro de cuántas imágenes mínimo ustedes podrían incluir, ¿no? O sea, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, incluyanle 5, 8, 10, 12, 15, las que ustedes consideren necesarias, también porque son relacionadas con dos noticias diferentes o dos temas diferentes, ya sea contaminación o sobreexplotación, que es nuestro problema ambiental, y el tema de nuestro conflicto socioambiental. Entonces, digamos que ustedes deciden incluir al menos 4 o 5 imágenes por cada una de las noticias, ya tendrían un total de al menos 10 imágenes para su collage. Tenemos el ejemplo de nuestra gráfica que vamos a realizar a continuación, que no me voy a detener mucho aquí. Y también quiero revisar de manera muy rápida la parte del foro de integración. Como les había dicho, aquí considero bien importante que tomen en cuenta a qué está enfocada la primera pregunta detonadora, ¿ok? Que nos dice cómo el uso de las matemáticas te permite optimizar el uso de los recursos naturales en tus actividades cotidianas, ¿ok? Entonces, ya tuvimos previamente la revisión de una semana donde se enfocó en la optimización de recursos naturales, ¿sale? Y ya tuvimos también por ahí ejercicios en esa misma semana donde se realizó algún modelo de optimización de recursos naturales, ¿sale? También en actividades cotidianas. Si ustedes se preguntan en cuál, bueno, está bien fácil, ¿no? Es la actividad integradora 6, donde ustedes realizaron una tabla con unas rutas, calcularon el combustible que se iba a utilizar para recorrer esa ruta con diferentes medios de transporte, y analizaron cuál de esas dos rutas utilizaba o tenía un menor consumo una mayor emisión de dióxido de carbono, por ende, cuál tenía mayor consumo de combustible o menor consumo de combustible, en cuál se invertía más tiempo, en cuál se invertía menos tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el trasladarnos
es una actividad cotidiana que realizamos que involucra distintos tipos de recursos naturales, desde los combustibles fósiles que pueden ser gasolina, diésel o el jet que se manejan en esa, en esa, en esa actividad, así como la luz eléctrica que se puede, con la cual se puede estar utilizando los servicios como los tipos de transporte como en el metro, ¿sale? Eso nada más en actividades de transporte, en las que nos transportamos, ¿sale? Pero ¿qué otras actividades realizamos de manera cotidiana que pueden involucrar el uso de recursos naturales? Pues prácticamente todas, ¿sale? Desde bañarnos, cocinar, que se puede utilizar luz, si ustedes tienen algún tipo de generador de calor que utiliza luz, gas, también si tienen fogones o cocinas, ¿cómo les llaman? Estas cocinas que son biológicas o algo así, que utilizan algún tipo de materia orgánica. También ahí se utilizan recursos naturales como lo que es la madera. eh, a la hora de consumir nuestros alimentos, ahí recuerden que para producir los alimentos no solo se utiliza la tierra, también se utiliza el agua, entonces ahí van más recursos naturales. En el uso del Internet, recuerden, por ejemplo, para el uso del Internet, recuerden que se utiliza energía eléctrica, no solo para que nosotros podamos prender nuestros celulares o nuestros equipos de cómputo, sino también para que nos llegue esta señal de Internet, donde están los servidores. Ahí no solo se utiliza luz eléctrica, sino se utiliza agua también para mantener fríos todos esos procesadores de datos. ¿En qué más? Hay muchos ejemplos que les podría ayudar de actividades cotidianas donde aplicamos las matemáticas, ¿sale? Entonces, ¿cómo aplicamos las matemáticas? Bueno, vamos a buscar, siempre buscamos la manera de ahorrar. Por ejemplo, si vamos a hacer nuestra despensa, la manera de aplicar las matemáticas es hacer un cálculo aproximado de cuánta comida tenemos que comprar para evitar desperdicios, ¿sale? En la parte de los recursos como la luz eléctrica, bueno, normalmente pues cambiar las bombillas o los focos por unos ahorradores. El uso de aparatos eléctricos, por ejemplo, hay muchos refrigeradores o lavadoras que ya son más eficientes y a la hora de hacer una compra de estos, bueno, podemos ubicar aquellos sellos que nos indiquen que es un equipo que es más eficiente utilizando la luz eléctrica, por ejemplo, reciclando también en nuestras actividades cotidianas el agua, por ejemplo, también de la lavadora o colectando el agua de nuestra regadera fría antes de que salga la caliente. Todo ese tipo de actividades cotidianas nos sirven para optimizar nuestros recursos naturales, ¿vale? Ahora, los beneficios, pues ya aquí se aclaran, ¿no? Están bien sencillos. Primero, pues, generar un menor impacto ambiental y de ahí todos los beneficios ecológicos que nos pudieran traer, aparte de los beneficios económicos de ahorro que se pueden generar de manera cotidiana, ¿sale? Esto nada más es para que ustedes puedan desarrollar de manera más sencilla estas dos preguntas detonadoras sin que se desvíen del objetivo de las actividades cotidianas que nos plantea la pregunta detonadora 1, ¿vale? Creo que con esta revisión breve pues ya no tendrán más dudas o tienen alguna duda con relación a esta parte del foro de integración. Sin dudas, asesor, gracias. Bueno, entonces vamos al ejemplo de la...
Sí, ya se ve. Disculpe, ¿asesores por semana? Veintiocho.
Sin dudas, asesor. Gracias. Muchas gracias, asesor. ¿Mañana lo vemos? Ah, sí, es cierto, discúlpeme. Ando con que es miércoles. Bueno, sí, asesor, muchas gracias. Igualmente. Gracias.